muy contentos de recibirte. Y bueno, yo en especial, a nombre de todos los coordinadores, David, te quiero dar las gracias por participar en este curso, ya es su segunda edición. Eh, y bueno, te dejamos con todos nuestros alumnos. Una vez más por la invitación a este curso, Jonathan, y a todo el equipo organizador. Siempre que platicamos un poquito de retinopatía diabética, me gusta un poco hacer la dinámica en la que ustedes, como asistentes, me escriben en el chat. Yo lo estoy poniendo aquí en una segunda ventana, más para conocernos y saber un poco más qué es lo que hacen. Me gustaría que en el chat me pusieran 4 o 5 palabras. La primera es, ¿cuál es su profesión? Entiendo que tenemos varias profesiones entre nutriólogos, optometristas, médicos, etcétera, en la plática. ¿En qué estado están? Y si bien yo traigo mis diapositivas preparadas, me encantaría siempre poder resolver, ayudar o complementar aquello que específicamente a su escenario, a su lugar de trabajo, funcionan o necesitan. ¿Me explico? Entonces pónganme, no sé, yo soy, este, se me ocurre, nutriólogo de Sonora y me interesaría saber en particular cuestiones de detección temprana, ¿no? O tal vez alguien por ahí es médico, investigador de Ciudad de México y le interesan, pues, no sé, fisiopatología. Y cosas así que nos puedan un poquito orientar para yo poder resolverles a ustedes algunas preguntas que pudieran no estar perfectamente en las diapositivas, pero que de alguna manera nos ayuden a enriquecer o a personalizar el- la plática y el tema que vamos a tratar, ¿sale? Entonces, yo aquí les pongo en este chat de Zoom si pueden ir poniendo esto. Y como comentaba el doctor Garfias, soy oftalmólogo especialista en retina y me dedico mucho, por no decir todo el tiempo, a la retinopatía diabética todos los días, de lunes a sábado, de que amanece a que anochece, en el medio público y en el medio privado. Entonces, nos encanta hablar de retinopatía diabética y de todo lo que sea potencialmente útil y sobre todo poder tratar con ustedes que seguramente están en contacto con personas con diabetes y que pueden ayudar a resolver este problema que de base es bastante grande. Ujú. Tenemos ahorita ya las 10:09, ya vamos en 36 participantes. Yo creo que en un minuto si me pueden ayudar a llenar el chat nada más para entender algunas de sus necesidades y pues que podamos hablar por la siguiente hora, hora y media, este, de la retinopatía diabética, ¿sale? Por lo demás, el día de hoy vamos a comenzar con la primera diapositiva. El objetivo va a ser sobre todo que podamos tener, tener algún acercamiento a aquello que tiene más compromiso con la repercusión funcional y de salud pública en las personas que viven con diabetes. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer para tratar de prevenir aquellos casos de ceguera y de complicaciones visuales grandes, en términos de retinopatía diabética? Muy bien. Entonces, el concepto va a ser más o menos que, ya nos dice ahí Lara Alejandra, ella es médico general de Puebla, le interesa algo de detección temprana, es el doctor Jonathan García, que existe algún biomarcador sérico para la retinopatía diabética. Eh, el chiste va a ser que de cada diapositiva se lleven un concepto y que este concepto les pueda servir para cuando tengan ustedes o estén viendo a sus pacientes o estén trabajando con diabetes. Muy bien, entonces ya son las 10:10 ahora sí. Vamos a comenzar. Dice por ahí Ramón Aguilera, oftalmólogo egresado del Combal con acta expediente en el segmento anterior. Soy presidente del Colegio de Oftalmólogos de Quintana Roo. Sus órdenes, perfecto. Bien. Muy bien, pues ustedes miren, el día de hoy vamos a platicar de sobre todo dos temas, la retinopatía diabética y el edema macular. El primer concepto a llevarnos es que la, las complicaciones oftalmológicas en la diabetes van más allá de las complicaciones de la retina. Sin embargo, las de la retina son las más importantes para poder prevenir los casos de pérdida visual. Aquí les pongo en mayúsculas la retinopatía diabética y la edema macular como las principales complicaciones a tratar. Sin embargo, existen otras
que se las enlisto aquí, como la catarata, el glaucoma neovascular, la epiteliopatía, el estrabismo, neuropatía, etcétera. Y todas estas, de alguna manera, este, tienen alguna repercusión en los pacientes que viven con diabetes. Sin embargo, la mayoría de estas no tienen un impacto tan fuerte en la salud pública y en la funcionalidad visual como lo tiene la retinopatía diabética y la macular, cuyas secuelas son usualmente irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la catarata se puede operar y de alguna manera el paciente puede recuperar toda su visión, pero en la retinopatía diabética no es recuperable cierto porcentaje de la visión una vez que se daña, de manera similar en edema macular. Hay otras, por ejemplo, la neuropatía óptica isquémica, que sí deja algunos datos de daño permanente. Sin embargo, no es eh, tan frecuente como la retinopatía diabética. Son pocos los casos de neuropatía óptica isquémica que dejan a alguien con una secuela importante. ¿Me explico? Entonces, de lo que vamos a platicar un poquito para contextualizarnos de inicio es sobre la estadística de la retinopatía diabética. Más o menos en México hay cerca de unos 10 millones de personas. En México puede ser un poquito más o un poquito menos. Más o menos hasta el 14% de personas se cree que tienen algún dato de retinopatía de diabetes en México. Muchos de ellos están subdiagnosticados, pero una de las cosas importantes a llevarnos es que, independiente del número exacto de personas con diabetes en México, algo importante es que solo entre el 8 y el 13% de las personas se han revisado los ojos por diabetes. Y este número puede ser tan bajo como 1% y tan alto como 17% en algunas series, sobre todo en la última encuesta nacional de salud. Sin embargo, no pasa de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo promediamos, pues más o menos alrededor del 10% de las personas con diabetes se están revisando los ojos actualmente y tienen alguna revisión oftalmológica anual. Cuando que las guías dicen que idealmente el 100% de las personas con diabetes deben de revisarse una vez al año. Cuando comparamos esos números contra los de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos alrededor del 50% están revisados, en Israel también, en España el 30% y el Reino Unido con el 82%, de alguna manera tienen a casi toda su población tamizada para retinopatía diabética y eso es mediante el uso de cámaras no mediáticas. Pero incluso ellos no tienen el 100% de la población. Sin embargo, que nuestro porcentaje de 10% sea el que nos representa en cuanto a cuidado de retinopatía diabética en México es muy bajo. Estamos hablando que solo 1 de cada 10 personas con diabetes se ha revisado los ojos, ¿no? Entonces, de inicio, toda la información que tenemos de los pacientes con diabetes es baja en comparación con otros países. Aquí les pongo una tabla de prevalencia de retinopatía diabética y el principal factor de riesgo. Por ahí algunos comentaban que querían algo de detección temprana y tamizaje. Uno de los principales factores de riesgo siempre a tomar en cuenta, que en todos los estudios sale con uno de los ORs más altos para predecir retinopatía diabética, es el tiempo de evolución. Eso es bien importante. El tiempo de evolución es uno de los principales, si no el principal factor de riesgo para presentar retinopatía diabética. Algún grado de retinopatía diabética sucede, aquí se los pongo, en los pacientes con menos de 10 años, en alrededor del 25%, de 10 a 20 años, alrededor del 50%, y en más de 20 años, alrededor del 75%. Entonces, complicaciones un poco más graves, por ejemplo, la retinopatía diabética con riesgo de baja de visión, el edema macular o la retinopatía proliferativa, empiezan con prevalencias muy bajas y conforme pasan los años vean cómo siempre va a la alza. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera las complicaciones de la retinopatía diabética siempre van a la alza. Bien, entonces bien importante tener en cuenta que esto siempre avanza.
tomar en cuenta que es la principal causa de ceguera no reversible. Ya hablamos que hay otros tipos de ceguera, por ejemplo, el uso de lentes o la catarata, que son cegueras sí reversibles, pero esta es una de las principales causas de ceguera no reversible junto con el glaucoma, dependiendo de la estadística. Algunas veces sale el glaucoma, algunas veces la retinopatía diabética, pero siempre están entre esas dos las más comunes. Otra cosa es que aún con el control estricto, cerca del 20% harán retinopatía diabética proliferativa, o sea, avanzada, en más de 30 años. ¿Esto qué quiere decir? Por ahí preguntaba algún doctor que cuál es el impacto del control metabólico y de la hemoglobina glucosilada en la prevención de retinopatía diabética. Y cuál es un poquito la evidencia que respalda esto. La evidencia que respalda esto viene del DCCT, bueno, desde hace mucho tiempo en el estudio del DCCT, que es el Diabetes Control and Complications Trial, y el UKPDS, en el cual se vio que básicamente el control estricto de la glucosa se asocia a menor progresión de las complicaciones. Dependiendo del control metabólico por cada unidad de hemoglobina glucosilada que se baja, que está medido en porcentajes, va mejorando y alrededor de abajo de 6.5 la progresión es relativamente baja, abajo de 7.5 todavía está bastante recomendado. Sin embargo, no es un punto de corte cuadrado, es una pendiente en la cual la mayor control, menos progresión. Sin embargo, la progresión, y esto es bien importante, llegó a darse incluso en aquellos pacientes que estaban controlados, en la minoría. Pero uno de los conceptos a llevarnos es que el tiempo de evolución es tan fuerte, o es un factor de riesgo tan fuerte, que incluso en los pacientes controlados, es decir, aquí con control estricto, puede llegar a hacer que avancen a estadios proliferativos cuando pase el suficiente tiempo, es decir, en este caso, 30 años. ¿Me explico? Entonces, obviamente, siempre hay que recomendar el control glucémico, los factores de riesgo. Básicamente, los principales factores de riesgo son el control glucémico medido por la hemoglobina glucosilada, pero los que le siguen muy de la mano son el control de la hipertensión arterial y de la dislipidemia. Bien importante, la retinopatía es o pertenece al grupo de las microangiopatías. Y las otras microangiopatías que también comparten la misma fisiopatología es la nefropatía y la neuropatía. De tal manera que cuando se tiene una, aumenta la posibilidad de tener la otra. Ejemplo, cuando tenemos nefropatía, la prevalencia de tener retinopatía concomitante se va hasta 70%. Es decir, una persona con nefropatía tiene 70% de posibilidades de tener algún grado de retinopatía. Nótese que algún grado de retinopatía, como lo ponemos en esta línea, no quiere decir que son pacientes ciegos, no quiere decir que son pacientes con discapacidad visual, quiere decir que son pacientes que potencialmente tienen al menos un daño pequeño de retinopatía diabética, pero que dependerá de otros factores el que progresen a estadios más avanzados. Muy bien. Entonces, siempre en cuanto a prevalencia, les pongo esta imagen que resume un poco todo lo que platicamos en la última diapositiva, que es que en pacientes con menos de 10 años, cerca del 25% con 10 años de diabetes, de diagnóstico de diabetes, 25% tienen algún grado de retinopatía diabética. 10 a 20 años, 50% de retinopatía diabética. Y más de 20 años, 75% de retinopatía diabética. ¿Vale? Entonces, bien importante, uno de los principales factores de riesgo es el de la retinopatía, el del tiempo de... Solo para homogeneizar algunos términos y que todos hablemos el mismo idioma, en anatomía del ojo, si pudiéramos partir el ojo por la mitad, nos daríamos cuenta que es como una esfera hueca. Esta esfera hueca tiene un orificio en la parte de enfrente, que es la pupila. La luz entra en la parte de adelante, atraviesa la pupila y después atraviesa que es el cristalino, un lente transparente que con el tiempo se hace opaco y se llama catarata. Y que la luz, después de cruzar el cristalino, atraviesa lo que se llama la cavidad vitrea y llega a la retina, que es como papel tapiz de neuronas, encargado de la fototransducción, que es la conversión de luz a señales eléctricas que van por el nervio óptico. Y que si pudiéramos tomar una fotografía de la parte de atrás del ojo, encontraríamos estas estructuras. Básicamente está el nervio óptico en amarillo, las arcadas vasculares arteriales y venosas que suben y que bajan, y el área subjetiva
entre esas arcadas se llama la mácula y dentro de la mácula está la fóvea, que es donde está la mayor densidad de células fotorreceptoras conos, que son los encargados de la visión fina. Básicamente, si pudiéramos hacer un corte histológico de la retina transversal, nos daríamos cuenta que está lleno de neuronas. Cada uno de estos, en esta tinción de metoxilina y leucina, son los núcleos celulares, pero quiero que vean cómo alrededor de los núcleos celulares hay algunas zonas donde se encuentran los vasos retinianos y en algunos plexos que les llamamos los plexos superficiales y los plexos profundos. Y ahí, en esos vasos, en esos microvasos, es donde sucede la microangiopatía de la retinopatía diabética. En esta caricatura podemos ver cómo están los fotorreceptores abajo y los vasos arriba, y los pequeños vasos que de la superficie perforan la retina son los que sufren la retinopatía diabética por diferentes mecanismos patológicos que platicaremos ahorita. Entonces, tenemos dos principales alteraciones retinianas en la diabetes, la retinopatía diabética y el edema macular. Bien importante, todo el mundo ha oído de la retinopatía diabética, pero interesantemente no muchos han oído del edema macular. El edema macular básicamente es importante porque es extremadamente frecuente en términos de ser un causante de discapacidad visual, no de ceguera, sino de discapacidad visual, que es una baja visual leve, pero que disfunciona a las personas. Entonces, aquí están las definiciones del libro, no las vamos a leer, pero lo que sí quiero que subrayarles está en rojo. La retinopatía diabética es una condición crónica, progresiva de la microvasculatura retiniana que se basa en su fisiopatología en la oclusión vascular. ¿Qué quiere decir eso? La oclusión vascular como tal es que las arteriolas de la retina sufren procesos de inflamación endotelial y el proceso de inflamación endotelial causa una activación del endotelio y con eso empieza una serie de procesos inflamatorios entre los cuales uno de los más importantes es la adhesión y la diapedesis de los leucocitos a la pared endotelial y estos leucocitos terminan ocluyendo la luz del vaso. No es oficialmente como lo dice esta imagen en la cual la pared se engruesa, es que más bien los leucocitos lo tapan. El problema que los leucocitos tapen la arteria es que lo hacen de manera permanente y a veces no lo hacen en los vasos más grandes, sino empiezan en los vasos más pequeños y después en los más grandes. De tal manera que la retinopatía diabética es un proceso isquémico, es la oclusión e isquemia distal al vaso ocluido la que causa la fisiopatología de la retinopatía diabética. ¿Estamos? A diferencia del edema macular, el edema macular es, y ahí se los pongo, es un proceso de fuga vascular. Fuga vascular quiere decir que los espacios endoteliales y las adherencias entre las células endoteliales se abren. Las proteínas son las occludens, son las adherencias y estas cosas que se dedican a cerrar los espacios entre el endotelio, se abren y el contenido intravascular, dentro del cual va líquido, proteínas, y en particular, importante, lipoproteínas y ésteres de colesterol, se fugan del vaso al espacio intersticial, afectando directamente a las neuronas de la retina. ¿Se acuerdan? En el corte histológico, los vasos están en contacto directo con las neuronas, entonces, de la retina. Entonces, eso causa acúmulo de líquido, daño y muerte celular. Y como el edema macular sucede, como su nombre lo dice, en la mácula la mayor parte de las veces, muchas veces alcanza a dañar el centro de la retina, el centro de la mácula, que es la fóvea, que platicábamos en la diapositiva pasada, y que es la encargada de la visión fina. De tal manera que cuando esto empieza a dañar, aunque sea de manera pequeña, la visión, las células de la visión fina, es cuando el paciente entonces se empieza a sentir con un déficit visual. Solo aclarando porque a veces el concepto es un poco difícil. El edema macular es un subgrupo de la retinopatía diabética. De acuerdo a algunos números que tenemos de la población mexicana, del 100% de personas con diabetes, alrededor del 45% tendrán en algún punto algún grado de retinopatía diabética, que serían estos dos cuadros. Pero de estos dos, hay un subgrupo que equivale al 6 al 10% del total, que no solo tendrán retinopatía diabética, sino tendrán retinopatía diabética más edema macular. Y habrá entonces otros con retinopatía diabética sin edema macular. ¿Estamos? Entonces, bien importante. El edema macular es algo que se puede montar a la retinopatía diabética y que puede suceder en cualquier estadio, desde los estadios tempranos hasta los estadios tardíos de retinopatía diabética.
¿vale? Entonces, en conclusión, hay retinopatía diabética sin edema macular, pero no puede haber edema macular, viendo esto, sin retinopatía diabética porque el edema macular pertenece al subgrupo, es un subgrupo de la retinopatía diabética. Muy bien. Algunos ahí en el chat preguntaban algo de los factores de riesgo. Eh, la retinopatía diabética, como les comentaba, es una condición multifactorial. No hay un factor de riesgo principal, pero sí sabemos que hay algunos más importantes que otros y algunos autores los clasifican en modificables y no modificables. En los modificables están aquellos en los que podemos intervenir y como decía la doctora Jimena, la hemoglobina glucosidada es uno de los principales. De tal manera que la hiperglicemia, vean, tanto para la retinopatía diabética como para el edema macular, es de los que tiene mayor peso en términos de magnitud del efecto para la retinopatía diabética y del edema macular. Sin embargo, no es el único, está también la hipertensión, la dislipidemia, la inflamación, por ahí platicaba también, había dos comentarios, entonces el de doctor Jonathan Gafia, si existían biomarcadores séricos de la retinopatía diabética. No existe como tal un marcador específico de la retinopatía diabética, pero sí se sabe que todos en general participan un poco. Entonces, desde factores inflamatorios que se pueden encontrar en el vitrio que está en contigüidad directa con la retina, como algunos marcadores séricos que se encuentran en mucho menor cantidad, porque el ojo tiene esto que es como un privilegio inmunológico en el cual tiene, así como el cerebro, tiene una barrera encefálica el cerebro, el ojo tiene una barrera hematorretiniana. Y la barrera hematorretiniana es aquello que no permite que el, el flujo sanguíneo sistémico se mezcle tanto con los contenidos intravasculares. Sin embargo, en cuanto a inflamación, sabemos que hay toda una cascada inflamatoria de diferentes reactantes de fase aguda y no tan aguda, de la cual yo tampoco soy experto, pero que se encuentran elevados y que también contribuyen tanto a la retinopatía diabética como al edema macular. Hablaremos un poquito más de eso al respecto al rato. La obesidad y el sobrepeso también, por ser condiciones proinflamatorias sistémicas, facilitan, ¿no? Es decir, toda la inflamación, o vamos a decirlo de otra manera, la retina con retinopatía diabética y edema macular es una retina inflamada, ¿no? Les invito a que se lo imaginen como cuando alguien se pega en el codo y está inflamado, pues el tejido está inflamado, ¿no? La retina, en la retinopatía diabética, la retina está inflamada, ¿no? Si pudiéramos medir intracelularmente bueno, y se ha medido, ¿no? Con perfiles de biología molecular, los RNAs de las moléculas proinflamatorias están aumentados en las células vasculares y en las células retinianas. Entonces, incluso factores exógenos inflamatorios, uno de los ejemplos más clásicos recientes es el COVID, que eran enfermedades muy inflamatorias, reactivaban el edema macular, hacían que empeorara la retinopatía diabética. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, la inflamación es parte inherente de la retinopatía diabética, porque la retinopatía diabética es una retina inflamada. Muy bien. Entonces, hay otros que son los factores no modificables, que es, por ejemplo, la duración de la diabetes, y van como lo que les decía, es uno de los principales, tres cruces. La genética también, la genética no hay un gen de la retinopatía diabética, ahorita lo vemos, pero sí hay muchos marcadores que se han asociado con respuestas inflamatorias o respuestas más susceptibles a edema macular o a mayor progresión o a protección contra la retinopatía diabética. Todos conocemos a ese paciente que no se cuida y que no tiene complicaciones, ¿no? Esa es la genética protegiéndonos. Algo de la etnia, pubertad y embarazo, también hay algo de evidencia de que progresa. Y en el embarazo nada más comentar, por ser una condición muy particular, que en el embarazo pues es una condición metabólicamente diferente y si bien es un factor de riesgo, rara vez se asocia con progresiones agresivas. Entonces, sí hay que preocuparse, sí hay que revisar a las personas, a las mujeres embarazadas y su factor de riesgo, pero no hay que considerarlo como el principal factor de riesgo. Los principales son los de aquí arriba y los de control metabólico y duración de la diabetes. ¿Estamos? Entonces, hablando un poquito de los marcadores genéticos, hay muchos artículos en los que se ha tratado de buscar cuál es la
la genética de la retinopatía diabética. Y el problema es que como es una enfermedad multifactorial que depende de muchos genes, pues no hay como tal un gen, no es una enfermedad monogénica ni de herencia mendeliana como para encontrar el gen de la diabetes, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que tienen altos niveles de heredabilidad en algunos casos de retinopatía proliferativa y todos estos se han encontrado, todos estos marcadores o variantes se han encontrado parcialmente asociados a la retinopatía diabética. Sin embargo, no hay un gen con aceptación universal de la retinopatía, ni lo habrá porque es una enfermedad multifactorial en la que muchísimas vías metabólicas y muchos genes están involucrados. Estamos incluyendo los de la inflamación. En cuanto a su fisiopatología, la realidad es que hay mucho estudiado en la retinopatía diabética, sin embargo, no se conoce a detalle, pues falta muchísimo, es una enfermedad muy compleja, pero también se sabe mucho, ¿no? De hecho, se sabe que no empieza como una degeneración vascular, sino que empieza con una degeneración. Hola, hola, ¿están escuchando a los demás? Al doctor no, a usted No, sí. ok. Vale, vale, gracias. Me parece que hay algo se desconectó, pero creo que ya estamos. Les decía que la retinopatía diabética, dentro de sus vías fisiopatológicas, también tiene la alteración y disregulación de los factores de crecimiento dentro de la retina, alteraciones en receptor de insulina y factores inflamatorios y leucostasis que les comentaba como parte de la oclusión arterial. Entonces, algo muy importante es que la retina isquémica, que les comentaba que viene de la oclusión arteriolar de los vasos retinianos, eh, al producir zonas de isquemia, esta isquemia nunca es absoluta y no mata, esa isquemia no mata a las células, tan solo las deja sufriendo de hipoxia y en ese intento de aliviar la hipoxia, las células isquémicas, en particular el subgrupo de células de las células de Müller, son las que producen factor de crecimiento y lo liberan, lo exocitan hacia el vítreo. Entonces, los factores de crecimiento aumentan sus niveles en vítreo y estos son los que al entrar en contacto con otras células, en particular las endoteliales, pueden hacer que empiecen a abrir sus espacios intercelulares y de ahí salga el contenido intravascular al espacio intersticial. Se han encontrado también receptores de insulina en pericitos y células endoteliales y se cree que algo de eso también podría estar alterado. La vía de desorbitor, que fácilmente se acumula dentro de las células hasta la toxicidad. Esto se ha demostrado un poquito más en la parte del cristalino y en la formación de catarata, pero básicamente al saturarse la vía del sorbitol, pues empieza a haber aumento de manera intracelular y esto eventualmente causa toxicidad, una vía ya bastante conocida. Esta es una de las iniciales vías alteradas dentro de la retinopatía diabética, cuando estamos en estadios sobre todo preclínicos, cuando no hay todavía a veces datos de retinopatía diabética franca con hemorragias o exudados, lo primero que se encuentra alterado es la vía del glutamato. Entonces, vean, se ve que el glutamato, o sea, está escrito que el glutamato aumenta algunas veces sus valores dentro de la retina cuando empieza la hiperglucemia. Esto activa algunas vías celulares dentro de las células ganglionares, recordando que las células ganglionares son aquellas que van de la retina hasta el tálamo, llevando las células, los impulsos de la retina que eventualmente se convierten en la imagen y en la visión. Y todos estos, activación de vías centrocelulares y segundos mensajeros activan a todas estas enzimas que eventualmente
llevan a la muerte de las células ganglionares, una de las células pues, obviamente más importantes en términos de envío de señales, retina cerebro. Este tipo de afectación no es detectable de manera clínica. Para poder detectarlos se necesita de un electroretinograma. Y en el electroretinograma es donde algunas de las ondas que dependen de las células ganglionares y también del fotorreceptor pueden llegar a estar alteradas debido a estos cambios metabólicos subclínicos, usualmente de estadios muy tempranos de la retinopatía diabética. La glicación no enzimática, que ya sabemos que tiene que ver con que hay tanta glucosa en el cuerpo que eventualmente esta se pega a las proteínas y las hace disfuncionar hasta que, pues bueno, el interior de la célula y su funcionamiento se ve comprometido. Hay evidencia de que la proteína quinasa B que la vía de la proteína quinasa B está alterado por aumentos del diacilglicerol a nivel retiniano y que esto se asocia no solo con alteraciones en la retina, sino también con alteraciones en otras vías de las microangiopatías como la nefropatía y la neuropatía periférica, y que también está involucrado en la producción aumentada del factor de crecimiento. Entonces, si se dan cuenta, las vías son variadas y poco relacionadas, pero son muchos vías celulares las que están alteradas. La proteína quinasa B, también vean, está asociada con la disminución del flujo retiniano y esto sobre todo por la alteración endotelial. O sea, cuando el endotelio se inflama, está enfermo, sus flujos disminuyen, su activación hace que la leucostasis empiece a disminuir el calibre de su luz y todo eso afecta la circulación retiniana. De los factores inflamatorios que se preguntaba un poco también en las preguntas, todos estos marcadores han estado aumentados en la retinopatía diabética, dependiendo un poquito del estadio de la retinopatía diabética, del lugar donde se mida, del tiempo en que se mida, del tratamiento que haya recibido. Algunos están más elevados, otros menos elevados, otros están elevados en diferentes tiempos, pero de alguna manera el concepto de llevarse es que muchas vías inflamatorias están alteradas y eso redunda en la activación del endotelio y en la isquemia de la retinopatía diabética o la fuga del edema macular diabético con cambios histológicos secundarios, que uno de ellos es el engrosamiento de la membrana basal y la pérdida de pericitos. Aquí hay algunos otros, la disfunción de los fotorreceptores, que de alguna manera son los cambios que ya a nivel microscópico se pueden ver como secundarios a todas estas vías de inflamaciones alteradas, ¿vale? Entonces, justo de lo que platicábamos, está engrosada la membrana basal, se pierden los pericitos, recordando que los pericitos están en relación uno a uno con las células endoteliales y son de los que se afectan con la vía del sorbitol. Pero que una vez que se pierden los pericitos, la integridad de la pared vascular pues se ve un poco comprometida. Y esa integridad de la pared vascular se manifestará de manera clínica con lo que es el primer dato de retinopatía diabética, que es el microaneurisma. El microaneurisma no es nada más que una dilatación sacular de los vasos o de los microvasos retinianos. Y aquí tenemos cómo viene el vaso y cómo tiene su dilatación sacular. Pero la importancia de es que como tal un microaneurisma no daña la visión, pero un microaneurisma sí determina el estadio más temprano y precoz de la retinopatía diabética. De tal manera que el primer microaneurisma no hace daño, pero sí cambia un poco el pronóstico en términos de que hace que el paciente pase de no tener retinopatía diabética a sí tener retinopatía diabética, recordando que la definición de la retinopatía diabética es una condición progresiva. Entonces, si alguien tiene, aunque sea un microaneurisma, tiene por mucho más riesgo que alguien que no tiene ningún daño de progresar en los siguientes 20 o 30 años a algún estadio, porque recuerden que incluso algunos pacientes, dependiendo de su perfil genético e inflamatorio, algunos seguirán progresando o progresarán incluso controlados. Obviamente el concepto a llevarse no es que los controlados progresan, al revés, los pacientes controlados casi no progresan.
pero incluso ellos, cuando tienen un perfil de alto riesgo, pueden avanzar. Entonces, importante es esto por la detección temprana de los microaneurismas. Otra de las lesiones importantes histológicas sería la ruptura de la barrera hematorretiniana, o no sé si esto más bien sea en vez de histológico bioquímico, porque los cambios bioquímicos hacen que las paredes de las células endoteliales se abran y entonces se empiece a producir el, la fuga del líquido y material intravascular al espacio extravascular intersticial, dañando este, las células neuronales contiguas a los vasos, con ruptura de la barrera hematorretiniana y por lo tanto entrada de pues, todo el material inflamatorio potencialmente tóxico al intersticio de la retina, ¿sabe? Vamos a hablar un poquito de la retinopatía diabética. Si hasta el momento vamos más o menos bien o hay alguna duda, con todo gusto, por favor, interrúmpanme y pónganmelo aquí en el mensaje, en los mensajes. Seguimos un poquito al pendiente de ellos en caso de haber cualquier duda. Entonces, eh, hay dos tipos o más bien dos estadios de retinopatía diabética en general. La retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa, o por decirlo así, la retinopatía diabética sí proliferativa. La única diferencia entre la no proliferativa y la proliferativa es que algo prolifera en la sí proliferativa y eso es la proliferación de neovasos. Los neovasos eh, en esta imagen de la retina, que básicamente, ya saben, aquí está el nervio óptico, las arcadas vasculares que suben, las arcadas vasculares que bajan, la mácula entre esas dos arcadas, la fovea en el centro. En la no proliferativa podemos ver algunas hemorragias y exudados, o microaneurismas y puntos rojos que corresponden a microsangrados, pero no vemos los neovasos que sí vemos en la retinopatía diabética proliferativa. Aquí tenemos una imagen de retinopatía diabética proliferativa, en donde todo esto que les encierra es lo que le llamamos un penacho de neovasos, como un abanico de neovasos, en donde ven cómo por sobre el nervio óptico y de las vénulas empiezan a crecer estos vasos que no deberían estar ahí y que crecen en respuesta a los factores de crecimiento, en particular que les subrayaba, que es el VEGF, por sus siglas en inglés, que es el Vascular Endothelial Growth Factor, y que al estar aumentado adentro del ojo, secundario a los procesos de isquemia y a las células isquémicas en la retina, ese factor de crecimiento que está en altas concentraciones en vitro tiene la capacidad de estimular a las otras venas o a las vénulas y hacer que de ellas empiece a crecer, empiece a estimularse la gemación y angiogénesis de estos nuevos vasos, que son vasos de naturaleza pues deficiente, porque no son vasos con una histología completa en cuanto a sus paredes y que tienen posibilidades de sangre. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, esta imagen siempre es muy buena porque nos hace ver o entender cómo existen estadios tempranos en los cuales no hay daño clínico visible, por lo que el daño es subclínico, es cuando está alterado el glutamato y estas cosas. Y en ese caso, pues la retina está, podemos decir, con una función buena, por lo que la visión es buena. Pero conforme van aumentando, por ejemplo, los microaneurismas o las hemorragias, los exudados o las otras lesiones como los neovasos, las hemorragias más grandes o incluso el desprendimiento de retina y las hemorragias vítreas, a más va avanzando el estadio de la retinopatía diabética, más se puede ir perdiendo la visión de manera concomitante. Sin embargo, este punto es un punto muy importante porque es muy importante que muchos pacientes están con daño en la retina, pero como la fobia no está lo suficientemente dañada y la fobia es la que determina la función visual, los pacientes ven bien. Entonces, el mensaje más importante de esta diapositiva es: ver bien no es garantía de estar bien, porque muchas veces hay retinopatía diabética que ya requiere tratamiento, que de tratarse se podría evitar que vaya a estadios más avanzados. Pero como los pacientes ven bien, es clásico que el paciente dice: ¿para qué me reviso? ¿Para qué voy? Si yo puedo ver bien, si no tengo alteraciones, si manejo perfectamente, si veo bien la computadora, si no tengo problemas visuales. Entonces, convencerlos de que ver bien no es garantía de estar bien, es algo bien difícil, pero algo bien importante. Porque una vez que el daño empieza, algunas veces, y si alguien llega aquí, pues tal vez podemos regresarlo con tratamiento acá, o si alguien llega aquí, tal vez podemos regresarlo con tratamiento a un estadio más arriba. Pero es evidente que si alguien llega en un estadio muy avanzado,
no hay manera de regresarlo a un estadio perfecto. A los pacientes de aquí abajo, pues les ayudamos, los operamos y a veces los dejamos aquí arriba. Pero a más temprano lleguen en esta cadena de eventos, el pronóstico es mejor. Entonces, lo importante es hacer que los pacientes lleguen lo antes posible. Bien, entonces, como sucede esto, es que no pasa de la noche a la mañana. La retinopatía diabética tiene la nobleza o la cosa buena de ser una enfermedad lenta. Vean cómo se requieren de varios lustros o décadas para poder que un paciente pase de los estadios iniciales a los estadios tardíos. Sin embargo, es común y como se los mencionaba en las primeras diapositivas, la mayor parte de los pacientes, 90% de México, no se revisan. Entonces pasan los lustros y las décadas. No se revisan y cuando llegan, ya llegan en estadios avanzados. Y estos estadios avanzados, pues obviamente tienen menos pronóstico visual. Entonces lo importante es detectarlos lo antes posible. En la columna de la fisiopatología, lo que está pasando y que ya empezamos a platicar un poco es que en la primera diapositiva está, en la primera imagen hay daño subclínico, en la segunda empieza a haber daño, pero lo importante es el cierre del esquema capilar a expensas de leucostasis que ocluye las arteriolas retinianas, sobre todo las periféricas. Y esta retina isquémica secundaria a la isquemia, perdón, secundaria a la oclusión vascular, produce los factores de crecimiento, en particular el VEGF. Y el VEGF es el que aumenta sus niveles in vitro y favorece la angiogénesis a partir de las vénulas y con esto la creación de neovasos frágiles. Y estos neovasos eventualmente pueden sangrar y causar hemorragias al vitrio o al interior del ojo. O, como estos neovasos crecen acompañados de fibrosis, pueden dar fibrogénesis y desprendimiento de retina traccional secundaria, que son estos tejidos fibrosos blanquecinos que desprenden la retina. ¿Estamos? Entonces, bien importante. Todo esto pasa muy lento con el paso de los años, pero es progresivo y avanza. ¿Me explico? Aquí les pongo algunos detalles de cada fase de la retinopatía diabética. Aquí estamos hablando de la preclínica y de la no proliferativa, en donde los pacientes ven bien, pero si les hacemos una angiografía, esta es una angiografía de campo amplio. Imagínense que aquí está el nervio óptico, una vez más, las arcadas vasculares que suben y que bajan. Aquí está la mácula y en el chiquito aquí está la fóvea. Y vean cómo de todos los vasos retinianos que llegan hasta la periferia de la retina, en esta imagen, por fuera de la línea punteada, no se ve, bueno, para los que no están familiarizados, esto es una angiografía de retina. Es un estudio en el cual se pasa el medio de contraste por la vena periférica y pinta de blanco todos los vasos por donde pasa el medio de contraste. Y en los lugares donde hay arteriolas o vasos muy pequeños, perfundidos y con medio de contraste, se tiñe de gris el fondo entre las venas y las arterias. Pero vean como por fuera de la línea punteada, entre los vasos grandes, se encuentran áreas relativamente negras, desprovistas de medio de contraste, porque porque las arteriolas que están aquí, los microvasos que están ahí, ya están tapados y no están permitiendo que el medio de contraste ni la sangre llegue. Entonces, estas son zonas de isquemia. Y de isquemia podemos decir que moderada. Entonces, estos vasos ocluidos, que es lo que le llamamos cierre capilar periférico, se deben a adherencia leucocitaria, a células gliales que migran a la luz del vaso, a engrosamiento de la membrana basal. Y todo esto que está pasando llevará a la producción de más VEGF. También hay en los vasos retinianos apoptosis de los pericitos y alteraciones del endotelio. Y esto lleva a las microhemorragias, que son estas manchas rojas, perdón, microaneurismas, que son estos puntos rojos, y a las microhemorragias o hemorragias, que son las manchas. También puede haber pequeños fenómenos de capas, de isquemia de capas superficiales, que se llaman exudados algodonosos, que son las manchas blancas. Y todo esto, si bien todavía nos acompaña de neovasos, por eso no es proliferativo todavía, ya es la antesala de la retinopatía proliferativa. Porque una vez que llegamos a la fase proliferativa, en la proliferativa crecen los neovasos secundarios a la producción de VEGF, pero podríamos decir que la retinopatía proliferativa es un intento aberrante de la retina por tratar de liberar esa epoxia. Los neovasos crecen por decirlo así, con la esperanza de que esos pudieran llegar a sustituir, a suplir o a tratar de componer la hipoxia inducida por los cierre arteriolar. Porque esa retina hipóxica produce el VEGF, entre otros, porque también hay otros factores inflamatorios y factores de crecimiento. Pero todos estos llevan a la formación de los neovasos. Estos crecen rodeados de células gliales que no permiten una formación de su neuroacudo cerebral
y que de alguna manera la isquemia conforme pasa a la fase proliferativa se hace más agresiva. Vean aquí cómo están amputados los vasos en esta angiografía, de que el medio de contraste ya no pasa porque el vaso, incluso el mediano o grande, ya está tapado por completo por estas leucocitos y células gliales que lo ocluyen. ¿Estamos? Y estas zonas de isquemia, que ya es un negro franco, son zonas de isquemia fuerte, estos producen mucho, mucho VEGF, ¿sale? Entonces, bien importante, la isquemia es un problema para la retinopatía diabética. ¿Sale? Pues más, es el problema de la retinopatía diabética. Estos neovasos, cuando crecen rodeados de tejido fibroso. Vean cómo aquí salen los neovasos, y los neovasos no crecen sobre el plano de la retina, crecen perpendiculares al plano de la retina, crecen parados como los árboles, pues. Y de alguna manera estos cuando crecen hacia el vitrio y pueden crecer hacia los lados, y cuando crecen llegan y contactan a veces otra parte de la retina. Y entonces es cuando se hacen los tejidos que les llamamos fibrovasculares, que se adhieren de un lado y se adhieren del otro, y que todos estos neovasos pueden eventualmente sangrar. Si uno de ellos se revienta, vean como aquí hay una hemorragia grande, y eso hace que la hemorragia se convierta en un sangrado intraocular que obstruye el paso de la luz del exterior a la retina, y la hemorragia vítrea entonces causa baja de visión, o cuando es una hemorragia muy pequeña, nada más causa lo que llamamos las miodesopsias o visión de moscas volantes, que no permite una visión clara. Pero más allá de la hemorragia vítrea, cuando estas adherencias de los tejidos cerebrovasculares adquieren propiedades contráctiles, esto puede contraerse de un lado, contraerse del otro, y como está agarrado de un lado y también del otro, esto eventualmente puede llevar a tracción y, por lo tanto, desprendimiento de retina traccional, que es uno de los estadios avanzados de la retinopatía diabética. Muy bien. Entonces, bien importante, los neovasos no solo crecen y hacen daño, sino que eventualmente pueden sangrar y causar hemorragia vítrea, o traccionar y convertirse en desprendimiento de retina, hasta llegar a un estadio tan agresivo como donde hay muchos epicentros de tejido fibrovascular y hemorragias grandes que obstruyen la visión, y que, como en esta imagen, hacen que la visión esté bastante afectada. Muy bien. Entonces, la retinopatía diabética pues se lleva estudiando desde 1985 más o menos, en el que se hicieron los primeros ensayos clínicos para su tratamiento. Y se sabe tanto al respecto que ya con las puras imágenes podemos clasificarlas en diferentes estadios. Esta es la clasificación americana. Casi todas las clasificaciones son muy parecidas, pero lo importante es que se clasifican en no retinopatía, de ahí pasa a retinopatía no proliferativa leve, no proliferativa moderada, no proliferativa severa, y la proliferativa y proliferativa con características de alto riesgo. Pero el concepto de esta diapositiva no es ese. El concepto es que hay un punto de no retorno que está por ahí entre la retinopatía diabética no proliferativa severa y la proliferativa, en el cual, antes de eso, el control metabólico y el estilo de vida tiene mucho para prevenir la progresión de la retinopatía diabética. Sin embargo, cruzado este punto de la retinopatía diabética severa proliferativa, la retinopatía, por la isquemia que no es reversible, empieza una cadena de eventos de retroalimentación, en el cual eventualmente esto va creciendo, retroalimentando, y todos los casos progresarán. Es decir, pasado este punto, el paciente requerirá de tratamiento oftalmológico específico, dígase láser, inyecciones o cirugía, porque de no ser así, evolucionará hasta la pérdida de la visión. De ahí lo importante de tratar de controlarlo desde estadios tempranos, o de tratar con láser. Ahora ya tratamos desde la retinopatía diabética severa cuando encontramos las zonas de isquemia. Entonces, una de las cosas relativamente de novedad es que podemos empezar a dar láseres desde estadios de retinopatía diabética severa cuando se demuestra por angiografía que ya hay zonas de isquemia. No esperamos a que lleguen a estadios proliferativos ya. Se los damos más temprano y les va mejor. De hecho, bien seleccionado con la retinopatía diabética
no por la fisioterapia que se le da láser, tiene un muy buen pronóstico visual a largo plazo, ¿vale? Independiente de que podemos hacer algunos pronósticos, porque, por ejemplo, solo de ver las imágenes, podemos predecir que, por ejemplo, una retinopatía diabética muy severa como es esta, tiene 48% de posibilidades de progresar a una retinopatía proliferativa en un año y 75% de ellos proliferarán a los 5 años. Entonces, esto es muy importante porque ya tan solo de ver la imagen podemos saber cuál es y cómo va la progresión de los pacientes. Aquí tenemos cómo se clasifica la retinopatía diabética de acuerdo a los hallazgos clínicos. No vamos a ir uno por uno, pero básicamente a más lesiones, más hemorragias, más avanzado está. Síntomas oculares, bien importante. No hay síntomas oculares específicos de la retinopatía diabética. Siempre que les digo, que me preguntan, oye, ¿cuáles son los síntomas de la retinopatía diabética? La respuesta, les digo, es que el 80% de los pacientes con retinopatía diabética no tienen síntomas, por lo que el concepto debería de ser que más bien la retinopatía diabética no tiene síntomas, es una condición de base asintomática. El 20% sí puede tener síntomas. Y ese 20% usualmente es el 20% más avanzado porque los síntomas son de complicaciones adentro del ojo. Pero el síntoma de la retinopatía diabética es no tener síntomas. Lo importante es ir cuando no tiene síntomas. Del 20% que sí tiene síntomas, usualmente es por estas tres causas. Miodesopsias o moscas volantes, que es secundario a la hemorragia vítrea, que estos microsangrados al vítreo, al enturbecer, por decirlo así, el vítreo claro y entintarlo con pequeñas coágulos o gotas de sangre, hace que los pacientes vean estos coágulos cuando son pequeños, como pequeños cabellos, telarañas, moscas, lo describen de muchas maneras. Sin embargo, eso es cuando el sangrado es pequeño. Existe también el edema macular, que vamos a hablar un poquito más de él, pero cuando tenemos el edema macular que empieza a afectar la zona central de la retina, los pacientes ven más o menos bien, pero el centro está un poco borroso. Entonces, ese paciente que se queja de lo que llamamos discapacidad visual, que es ver algo así entre 20/40 y 20/200, en el cual el paciente no es que esté ciego, pero ya no puede realizar sus tareas de visión fina muy bien. Es el paciente que dice, ya no puedo ver bien el recibo del gas, ya no puedo ver bien el celular, como que no veo bien los subtítulos de la televisión, pero pues puedo hacer una vida más o menos funcional. ¿Me explico? Y la otra es la baja visual aguda, es el paciente terrible que dice, está viendo la tele y en media hora me bajó la visión y ahorita ya no veo más que bultos, ¿no? Y es que ese tuvo una baja de visión súbita por mucha sangre que hubo, ¿vale? Bien importante, el desprendimiento de retina traccional, que es una de las complicaciones más avanzadas, usualmente da una baja de visión lenta y progresiva que parece la del edema macular, pero que puede avanzar hasta pérdidas de visiones bravas, como el de la hemorragia vítrea, porque usualmente se acompaña de ellas, ¿vale? Pero 80% de los pacientes, término importante, no tienen síntomas. Ahora, ¿cuáles son los criterios de referencia urgente? Urgente no quiere decir que se está muriendo el paciente, urgente quiere decir que hay que hacer algo pronto. Y en oftalmología, urgente quiere decir un mes en cuanto a retinopatía diabética. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hay tanta prisa, pero que sí hay que hacerlo pronto. En general, para aquellos que no están en el área de las ciencias visuales, tenemos cartillas de agudeza visual en las cuales un número definido como 20/30, que es por el consenso de del Consejo Internacional de Oftalmología, lo que se define como visión normal, todas aquellas personas que no ven con sus lentes el 20/30 o esa letra, es una persona que no tiene una visión normal y que debe de ser estudiada más a profundidad porque de tener diabetes. Podría ser por alguna de las complicaciones de la diabetes, que podría ser catarata, glaucoma, retinopatía diabética, edema macular o alguna otra, pero que debería de tener una revisión en el siguiente mes. ¿Por qué? Porque todo el mundo debería de ver lo que se define como visión. No, es como, no sé, si alguien tiene una frecuencia cardíaca de 110, yo no soy cardiólogo, pero, o sea, nadie debería tener una frecuencia cardíaca de 110 de manera normal. ¿Me explico? Entonces, algo así es el tamizaje con cartilla de agudeza visual. Hay cartillas extremadamente sencillas que uno no requiere más que decir al paciente, tápese el ojo derecho y léame estas letras señaladas con la flecha roja, tápese el otro ojo, léamelas otra vez, pero de reversa para que no se las aprenda.
y todo el mundo debería de verla. Si alguien no la ve, pues es por algo, ¿no? Si es un niño, pues tal vez sea lente, si es una persona mayor sana, pues tal vez sea catarata, pero si es una persona con diabetes, es importante que descartemos edema macular o retinopatía diabética. Ajá. Otra cosa es la visión borrosa o omidopsias. La visión borrosa o omidopsias es algo que al interrogatorio de su paciente dice, veo borroso o veo manchitas, nadie debería de verlos, ¿no? Si bien algunas de estas no son específicas y pudieran ser por otras condiciones, es bien importante que en un paciente con diabetes se tenga una alta sospecha diagnóstica y que más bien cualquier paciente con esto se revise en el siguiente mes y que se asuma que es por retinopatía diabética o por diabetes hasta demostrarse lo contrario. Existe también el reflejo rojo, que es ya una práctica no muy común, pero bueno, la pongo aquí porque en ocasiones, si alguien tiene un oftalmoscopio, el oftalmoscopio tiene pila, está limpio y medios de buena calidad, que ya no es algo común. Si apuntamos el oftalmoscopio a las pupilas de las personas, si una está disminuida con respecto a la otra, pudiera ser que esta sea porque tiene algo de retinopatía diabética o catarata o hemorragia vítrea. Es igual una prueba de poco específica, pero que ayuda a detectar algunas cosas. Sin embargo, la verdad es que hoy en día, con que tengamos las primeras dos como método de tamizaje, el tercero también queda bien porque implica también ya tener una exploración armada más compleja con un oftalmoscopio directo. Como sea, hay que referir al paciente asintomático, repito, asintomático, que no tiene síntomas, el 80%, a valoración anual obligatoria, pero aquellos que tienen síntomas, a valoración urgente, definida urgente, como que tiene que ir dentro del siguiente mes. Muy bien. Eh, el tiempo de recomendación para la evaluación oftalmológica, esta es como una pregunta muy de cartabón siempre. Oigan, ¿cuándo hay que revisar a los pacientes con diabetes? Dicen las guías en los pacientes con diabetes tipo 2 al diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente tienen 5 a 7 años de retraso en el diagnóstico de resistencia a la insulina o de prediabetes que de alguna manera requiere que se revisen ya. Pero en la diabetes tipo 1, dado que usualmente empiezan los diagnósticos al momento, más bien los niños son detectados al momento del diagnóstico, pues de ahí tarda todavía la diabetes unos 5 años en causar daños. Por eso es que en diabetes tipo 1 se recomienda a los 5 años de diagnóstico. La realidad, en la vida real, que todos se revisen una vez al año. Para una razón, un diagnóstico, una causa o la otra, a todos les cae bien. Importante lo que les decía en México, solo entre 1 y 7% de los pacientes se han revisado en esta revisión anual, por lo que necesito que todo el mundo ayude y apoye a que estos pacientes se revisen más seguido. Hay dos métodos para revisarse. Hoy en día las guías dicen que puede ser revisado por un oftalmólogo o un optometrista calificado o por cámara no midriática. Básicamente, la revisión oftalmológica con un personal de la salud es como la indicación clásica y la cámara no midriática es la recomendación, vamos a llamarle moderna, no tan moderna, porque la primera cámara no midriática se inventó en 1985. Entonces, tampoco es tan nueva, pero lo que sí es nuevo es que se haya abaratado y se esté utilizando como método de tamizaje masivo para retinopatía diabética. Aquí les pongo las dos revisiones aceptadas son la revisión activa y la pasiva. La activa, como la conocemos un poquito clásico, que el paciente tiene que ir con un profesional de la salud, un oftalmólogo o un optometrista calificado, y la pasiva, que es en la cual hay una revisión con la cámara no midriática, en la cual pues es un aparato donde el paciente pone la cabeza, se le toma una fotografía y un personal que no tiene que ser en términos pues de perfil de puesto. No tiene que ser de salud visual, no tiene que ser un optometrista, un oftalmólogo, puede ser cualquier otra persona capacitada. Yo siempre digo que yo le puedo enseñar a mi hermana, que es doctora en biología, y ella puede aprender a utilizar la cámara en unos cuantos minutos para poder tomar la fotografía. Y una vez que toma la fotografía se pasa en archivo JPG a una computadora y la fotografía entonces se utiliza para lo que se llama la teleoftalmología. Y esto podemos decir que es algo nuevo, pero no tan nuevo. En Estados Unidos, Inglaterra y en estos lugares, pues se utiliza como método de tamizaje desde hace mucho. En México podemos decir que es nuevo porque cada vez hay más cámaras, hay más lugares que la tienen, pero muchas personas ni siquiera la conocen, entonces nos recomiendan a los pacientes ir a la cámara no midriática. Entonces, quien tiene una cámara no midriática, pues no le sirve, ¿no? Tenemos la anécdota de que
Laboratorios Chopo compró una cámara no midrática y como nadie la utilizaba, nadie los mandaba, cerraron ese servicio. Literal dijeron, no, esto no es negocio. Por ahí Salud Digna, Laboratorio Solar también tienen algunas de sus sedes, no en todas, sobre todo en las ciudades grandes, algunas cámaras no mediáticas. Pero también es un término importante a conocer para todos, ¿no? Es un método, vean, no invasivo para aquellos que les gusta la estadística, 82% de sensibilidad, 92% de especificidad, que lo único que dice es que en general es una prueba muy buena y se equivoca la menor parte de las veces. La revisión de que el paciente pone la barbilla y se quita tarda 6 a 7 minutos. A veces hay que dilatarlos, aunque en la mayoría de los casos no es necesario, pero depende mucho de la edad del paciente, la pupila del paciente, si coopera o no. Pero lo que sí es cierto es que se pueden revisar a muchos pacientes con la cámara no midrática. Esta es la tecnología que se utiliza en los programas internacionales para poder tener a ese 82% de pacientes tamizados en Inglaterra. Es porque tienen muchas cámaras no midráticas en cada consultorio de medicina general, cualquier óptica, las farmacias, lugares donde se utiliza como prueba de tamizaje. Estas imágenes que les digo que se capturan en JPG, básicamente se mandan, déjenme se los pongo en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les tengo nada más las imágenes de las cámaras, hay algunas que son medio portátiles, unas un poquito más grandes, unas carísimas de campo amplio, todas funcionan en general igual. Y esto es lo que da pie a lo que se llama la teleoftalmología, que no es nada más que esto que les decía. Un paciente es revisado por un personal de la salud visual o no, se pasa el archivo a una computadora y se sube a una nube que para estos fines se llama PACS, que es un sistema de comunicación para archivar imágenes. Y este es el que lo manda a un centro de lectura. Hoy en día los centros de lectura, y eso pues empieza a ser como un poquito medio que lo nuevo, están llevados por inteligencia artificial y la inteligencia artificial alcanza a realizar una interpretación a veces en tiempo real y esa interpretación se genera con un reporte, con una hoja, porque la hoja dice el paciente fulanito de tal tiene retinopatía diabética. Si tiene retinopatía diabética de cierto grado o mayor, de alguna manera, dice referir al oftalmólogo urgente o referir con 3 meses o referir dentro de 6 meses. Pero si no tiene retinopatía diabética, ahí dirán, este paciente no tiene retinopatía diabética, al menos por la retina, no ocupa tratamiento, se puede ir a revisión. Y ese reporte puede regresar al mismo que le tomó la imagen, si es que este es su tratante, o puede ir a otro médico o a otra persona de la salud que sea el encargado de dar el reporte y de pues, informar al paciente del resultado. ¿Estamos? Entonces, el grueso de los programas de tamizaje, una vez que se hace esto en población abierta, tiene hasta un 17% de referencia. Quiere decir que 17% de las personas que se paran enfrente de una cámara en una población normal con diabetes tienen algún grado de algo que requiere tratamiento. Puede ser retinopatía diabética, catarata, glaucoma o una cosa que no tenga que ver con diabetes, un agujero macular, degeneración por miopía, membrana epiretinana por la edad o alguna lesión que amerita tratamiento o referencia. ¿Explico? Dice Maricela Vázquez Durán, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer el estudio de fondo de ojo para detectar estos cambios tempranos? Usualmente cada año. Con que se haga la revisión cada año, a veces más que suficiente para que sea suficientemente temprano el poder detectar los cambios y que el paciente sea tratado con buen tiempo. Dice, ¿cuándo se adecuado iniciar el tratamiento para la retinopatía con antiangiogénicos? ¿Qué se sabe de la funcionalidad de los nuevos medicamentos como faricimab para evitar? Vamos a tocar un poquito ese tema, pero básicamente el mejor momento hoy en día para tratar la retinopatía diabética es entre la retinopatía diabética severa y la retinopatía diabética proliferativa. Justo en la parte en la que les decía que está la frontera en la cual, aquí, la frontera en la cual la retinopatía se vuelve autosustentable por sí misma. Entonces, hoy en día, en este cuadrito, entre retinopatía severa proliferativa, es el mejor momento. Y curiosamente, el mejor momento
para dar tratamiento es y la mejor herramienta para dar el tratamiento es el láser. Y vamos a ver qué es el láser, pero el láser básicamente lo que hace es quemar la retina isquémica y eso permite que de alguna manera se frene la cadena de eventos de la retinopatía diabética. Dice por aquí Oscar Vivanco, además del anti-VEGF, ¿se han utilizado otros factores como blancos terapéuticos? Sí, Oscar, sobre todo el factor de parecido a la insulina y el factor de crecimiento, y no funciona. Entonces nos quedamos con el VEGF porque todos los demás no han funcionado. Por ahí está el factor plaquetario, el factor placentario, con resultados relativamente buenos, pero no lo suficiente como para que hayan ameritado un ensayo clínico para la creación de un medicamento específico de anticuerpos para eso. Entonces, básicamente, el VEGF es hoy en día la molécula reina de la retinopatía diabética. Muy bien. Dice por ahí Giadani, ¿cuál es el costo aproximado de las cámaras? El costo aproximado de las cámaras depende un poquito de si la compras nueva, usada, o de una marca o de campo amplio de menos megapíxeles, pero básicamente el costo deberá de rondar alrededor de 300 a 500 mil pesos. Hay unas un poquito más baratas, tal vez unas un poquito más caras, pero el objetivo sería que una cámara convencional te salga entre eso. Un estudio de retinografía para retinopatía diabética más o menos te cuesta entre 400 y 1,200 pesos. Obviamente, algunas veces, algunos lugares lo pueden dar más barato, otros más caro, pero pues piensa que quien la compra necesita que se devuelva su inversión, o si es el gobierno, pues bueno, necesita que tome muchas imágenes al mismo tiempo. Entonces, eh, es un aparato caro, pero piensa que una cirugía de retina de un paciente complicado tiene que, o cuesta unos 50,000 pesos, o sea, bastarían 10 cirugías y se hacen muchas todos los días para tener una cámara no mediática y poder prevenir el cambio de estas personas a un estadio polifactivo, es decir, por mucho sale más barato a la larga detectarlos temprano y tener muchas cámaras que andar pagando vitrectomías de 50,000 pesos. ¿Me explico? ¿Es cierto que se tiene que pagar por el software cada cierto tiempo? Sí. La inteligencia artificial y los softwares de PACS usualmente no son gratis. El solo archivar las imágenes es caro. Y la inteligencia artificial, pues no es tan cara, pero también es cara. Y interesantemente, la inteligencia artificial sirve sobre todo. La inteligencia artificial hoy en día no es mejor que un humano para interpretar retinopatía diabética, pero sí es más rápida. Entonces, si tienes 1,000 imágenes, es difícil interpretar 1,000 imágenes rápido, pero lo que sí puede hacer la inteligencia artificial es decir, ¿sabes qué? De estas 1,000, estas 400 se ven completamente normales. Las otras, no estoy seguro, creo que tiene esto, que las ve un humano. ¿Me explico? ¿Qué cosa tiene el software? Pues es que depende completamente de qué cosa quieras, pero, o sea, si tú quieres hacer una página y tú quieres hacer tu propio pack, son 300,000 pesos. Eh, una foto, una interpretación por inteligencia artificial puede estar entre gratis a $2. Y el mantenimiento, pues dependerá un poquito de cuántos gigas y estas cosas tengas. Yo no tengo los precios exactos, pero pues el mantenimiento de una página en general, porque pues, al final del día son páginas de internet, pues está entre 7 y 15,000 pesos tal vez mensuales. Depende mucho, ahora sí que quién te lo diseña, cómo te lo diseña, quién lo paga, cómo lo pagas, pero por ahí están los precios. Y hay plataformas existentes, hay algunas páginas chinas y de la India que tú subes tu imagen y gratis te hace la inteligencia artificial. El costo lo haces porque pues donas tu fotografía a su base de datos para que se crezca su, su inteligencia artificial y su base de datos, ¿no? Por ahí, Oscar Vivanco, que ahorita dijo que otros blancos, aparte del VGF, me agrego que uno de los últimos medicamentos que justo comentaba ahí, que es el faricimab,
es anti-VEGF, pero también es anti-angiopoyetina 2. Entonces, el VEGF es el más importante, pero la angiopoyetina 2 es junto con otros de los factores de crecimiento que algo, pero han funcionado. Pero ninguno ha funcionado como el VEGF. Aquí les pongo algunos lugares donde hay algunas cámaras no mediáticas, me falta ahí, no, aquí pues de salud digna, creo que me falta el laboratorio Solab, que ayer me dijeron en otra plática que di, que al parecer ya lo tiene también. El chiste es que hay varios lugares que las tienen, varios lugares que no las tienen, varios lugares que las venden, las rentan, las compran, este, pero cada vez hay más cámaras no mediáticas. Por ahí les voy a dejar mi teléfono, si de repente están en algún lugar muy específico y quieren saber quién por ahí tiene una cámara no mediática, yo se los consigo, tengo contactos en casi toda la República. Y pues prácticamente todas las clínicas oftalmológicas también tienen cámaras no mediáticas, ¿no? Dice aquí Carlos García, desde una de las primeras moléculas de antiogénicos se buscaba la parte del manejo de la IA para referencia. No funcionó. Esto fue a referencia de unidades gubernamentales. ¿Usted cree que ya estamos preparados para ello? Ay, no entendí muy bien tu pregunta, Carlos, pero si la pregunta es que el antiogénico y el manejo de la IA se puedan utilizar para pues, prevenir el tratamiento de la retinopatía o la progresión? La respuesta es sí, aunque ahí falta poner, o quiero entender que si el chiste era que la cámara dijera, esta imagen debería ser tratada con antiogénico, eh, la cámara tiene fines más de detección que fines de indicación terapéutica, porque la indicación terapéutica requiere de más datos de querer hacerlo muy bien. O sea, necesitas saber esa persona, qué edad tiene, cómo está su hemoglobina glucosilada, cómo está la retina periférica, cómo está su angiografía, cómo está su OCT. Requiere de láser, qué tipo de láser. El tratamiento de la retinopatía diabética, malamente y por las empresas comerciales que venden antiogénicos, lo han reducido a retinopatía diabética inyección, no retinopatía diabética no inyección. Y tristemente, incluyendo muchos oftalmólogos, este, que no ha querido profundizar en el tema, y más el público en general, se ha ido con esa finta, cuando la realidad es que no, es mucho más complejo que eso. En general, todas las zonas isquémicas deberán ser tratadas con láser, todas las zonas de edema macular focal deberán de ser tratadas con láser, y aquellas zonas de edema con patrón difuso deberán ser tratadas con antiangiogénico, y algunos casos de retinopatías de proliferaciones tratados con láser deberán ser coadyuvados con inyecciones. Lo que quiero decirte es la indicación terapéutica es más complejo que solo poner inyección o no inyección. Si esa es la posible indicación de la inteligencia artificial, seguramente, y yo estoy a favor de la inteligencia artificial también, pero tampoco le doy atribuciones que no tiene en este momento. Seguramente se podrán meter todos esos datos a algún algoritmo y un día que lo pueda hacer, pero no creo que, si esa fue la pregunta, no creo que hoy pueda la inteligencia artificial tomar una decisión tan compleja como esta. Al menos sin tener todos los elementos y estudios de gabinete que alimenten su base de datos. Algo importante, la cámara no mediática no solo diagnostica retinopatía diabética, es lo que principal sabe hacer, pero también puede detectar sospechas de glaucoma, degeneración macular, alta miopía, maculopatías, agujero macular, etcétera, ¿vale? Bien importante, por síntomas nunca vale la pena hacer el diagnóstico diferencial. Los síntomas son tan poco específicos, tan poco sensibles, que un montón de cosas pueden darte baja de visión. Pero si alguien tiene algún síntoma, que vaya y que lo revisen bien, porque igual no es nada. Pero si tienes diabetes, y en México, si eres un paciente promedio, que el paciente promedio tiene 55 años, tiene 8.6 de hemoglobina glucosilada, está descontrolado, la mitad son hipertensos, la mitad tienen dislipidemia, esos pacientes, si tienen baja de visión, pues hay que pensar mal, ¿no? Ante la duda no hay duda que se revise. Ante la duda pensar mal, y ante la duda no asumirlo sano, mejor asumirlo con problemas, porque ya es la retinopatía diabética una de las principales causas de pérdida de visión en México y en el mundo también. Bueno, hablando de estudios diagnósticos, todos conocemos la revisión oftalmológica. La revisión oftalmológica es muy poco predecible.
solo ve 5 grados de los 180 grados que tiene la retina. Es poco sensible, sé que su sensibilidad es alrededor de los 40-45%, quiere decir que menos de la mitad de las veces detecta lo que debe detectar. Sirve para detectar la simetría en el reflejo rojo, pero ninguna clasificación, ningún colegio, ninguna escuela, ningún protocolo ha utilizado la revisión oftalmológica con oftalmoscopio directo como su método de diagnóstico estándar. Fue muy bien, está muy padre, con eso se vio la retina, está muy bien para estudiantes, pero no está bien para poner en manos de un oftalmoscopio directo el diagnóstico, detección, manejo y tratamiento de un paciente con diabetes y retinopatía diabética. La cámara no midriática, como ya sabemos, tiene interpretación manual o inteligencia artificial. Puede ser por una cámara pequeña o con una cámara grande. Las pequeñas tienen un poquito menos de definición, las grandes un poquito más de definición. Estas son un poquito menos caras, estas son más caras. Estas están como en 250, estas están como en 400,000 pesos o un poquito más. Todas sirven, ¿sale? Estudios diagnósticos, la angiografía de retina. Y esta ya la platicamos un poquito. Se inyecta por el un medio de contraste. Por la vena y entonces de ahí se alcanza a inyectar la fluoresceína y nos detecta y nos determina las imágenes de la retina que tienen zonas isquémicas. Muy bien. A ver, déjenme ver que creo que se movió aquí algo de la diapositiva. Déjenme pongo aquí a compartir otra vez. Denme un segundo que vamos a hablar ahorita de tomografía. Y de angiotomografía, que la angiotomografía, ahorita les voy a platicar, esa es un aparato relativamente nuevo. Lo interesante que tiene es que no utiliza medios de contraste. Mm, Me dicen si ya me ven. Ahora, creo que ya me ven, ¿verdad? Este es otro estudio que es la tomografía de coherencia óptica. Es como lo ven aquí arriba a la derecha, es una fotografía en 3D, es una reconstrucción tridimensional de la retina y nos permite ver las capas de la retina. Estas capas de la retina que corresponden a los conjuntos celulares, permiten hacer diagnósticos ultra específicos y muy tempranos y tienen o se pueden semejar casi a un corte histológico en vivo. Podemos ver, por ejemplo, aquí una tomografía en la que créanme que así como se los pongo aquí abajo ay, espérenme, como se los pongo aquí abajo a la izquierda, así se ve una tomografía normal y cuando tenemos crecimiento de neovasos o desprendimiento de retina, se ven estos tejidos que desprenden la retina. Vean cómo la retina está jalada hacia arriba en todas estas zonas. O cuando tienen espacios quísticos que habla de líquido, pues esto es edema retiniano. Este sí es un estudio relativamente nuevo, es la angiotomografía por OCT, que no es nada más que este aparato puede detectar el movimiento de los eritrocitos y trazar esa ruta de los eritrocitos y con base en ese movimiento, dibujar el patrón vascular por donde pasan los eritrocitos y de alguna manera decir que en algunas zonas como aquí hay falta de movimiento de eritrocitos por oclusión arteriolar. Es decir, alcanza a detectar la isquemia con cierto grado de precisión. No sustituye a la angiografía todavía, tal vez en el futuro lo haga. Alcanza a ver, por ejemplo, algunas zonas donde ya hay menor densidad. Créanme que aquí debería de haber muchos más vasos y estas zonas habla de que se han perdido algunos de los vasos. Pero la ventaja es que se va a poder hacer en personas que sean pues, sensibles, alérgicos o que no puedan realizarse el estudio de la angiografía que en algunas ocasiones puede dar alergia o algunas reacciones adversas. Es decir, podemos ver el flujo de los eritrocitos y sus alteraciones, todavía no con mucha precisión, pero cada vez mejor con este tipo de aparatos. Está el ultrasonido, que cuando tenemos una hemorragia vítrea muy fuerte, pues, no se puede ver hacia adentro, nosotros no podemos ver hacia adentro del ojo y el paciente no puede ver hacia afuera, pero el ultrasonido alcanza a darnos una idea de cómo sería un ojo normal, que en este caso sería un ojo
normal aquí. Y este ojo, por ejemplo, tiene la retina desprendida, que es todo esto. Tiene aquí un quiste, de hecho, de retina. Entonces, todo esto nos permite darnos una idea de cómo está el ojo por adentro, sin poder tener la visualización que normalmente tenemos a través de la examinación en el consultorio. El tratamiento, obviamente, la base de él es el control sistémico, estilo de vida, dieta, ejercicio, control de los factores de riesgo modificables, que son la hiperglucemia, la hipertensión, la dislipidemia y otros. Por ahí también se está medio descrito que el ácido úrico contribuye un poquito. Y el tratamiento local depende de el láser, las inyecciones intraoculares y la cirugía. De las inyecciones intraoculares básicamente están los antiangiogénicos. Los antiangiogénicos son varios, déjenme ponerle aquí, que son hoy en día cuatro, este, el ranibizumab, bevacizumab, el aflibercept y el faricimab. La realidad es que todos funcionan igual, todos funcionan suficientemente bien. Aquí hablamos un poquito de cada uno de ellos. El tratamiento de láser, este es, y es muy importante llevarse este concepto, el tratamiento láser es la base del tratamiento, es la parte más importante del tratamiento para la retinopatía diabética. Si se acuerdan, las arteriolas tapadas por los leucocitos y las células gliales se cierran y dejan zonas isquémicas que producen mucho VEGF. Entonces, el concepto del láser básicamente fue, y esto ya lo demostraron los ensayos clínicos, es quemar la retina isquémica para que esa retina que no está muerta, pero que está lo suficientemente viva para producir factores de crecimiento, al matarla y destruirla, deja de producir el VEGF y al producirse menos VEGF, el estímulo para que crezcan los neovasos y vengan las hemorragias vítreas del pigmento de retina disminuye. Al quemar para siempre la retina isquémica, el láser disminuye la producción de VEGF para siempre. Eso es muy importante, para siempre. Esto es muy importante porque las inyecciones, que son anticuerpos anti-VEGF, básicamente disminuyen el VEGF por un mes, pero no paran la fuente de VEGF, que es la retina isquémica. Para parar la fuente y la producción, se requiere de láser siempre. Y se da suficiente láser o se da tanto láser cuanto baste para frenar la retinopatía diabética. Por eso, cuando tenemos un caso aquí de desprendimiento de retina, pues lo primero que hacemos es hacerle láser y vemos si se frena. Si se frena con poquito láser, que bueno, pues ya lo hicimos. Pero si sigue avanzando, estamos dispuestos a darle más láser o a dar muchísimo láser. Y el efecto adverso del láser es que las retinas con láser tienen algunas zonas de escotoma por el láser. Eso quiere decir que la visión disminuye un poco en la visión periférica, pero no es cierto que se quedan viendo en túnel. Tendríamos que quemar toda la retina y eso es raro. Usualmente siempre quedan zonas de retina sin fotocoagular que ayudan a dar algo de presión periférica. Y dan fotofobia y alteraciones de la sensibilidad de la luz y de los cambios luz-oscuridad. Entonces, siempre preferimos dar mucho más láser, siempre que podamos con ello salvar a la visión central, que es la mácula de la retina y la fovea. ¿Vale? Las inyecciones, y aquí déjenme ver, le pongo porque no lo puse para esta plática. Ahí, de las inyecciones, aquí el prolo lo vamos a cambiar por el faricimab y aquí falta el aflibercept. Entonces, estos dos son los últimos medicamentos. El aflibercept ya lleva años en el mercado y el faricimab lleva años en el mercado, pero en México se aprobó apenas hace un año. Entonces, para México es nuevo, para el mundo no es nuevo. Y básicamente todos tienen como función el bloquear los anticuerpos VEGF, pero no lo pueden bloquear por más de un mes. Por ahí se dice que la aflibercept y que el faricimab pueden por 2 meses, que hasta 3, pero sean 1, 2 o 3 meses, no lo pueden bloquear de manera permanente. Porque la fuente
del VEGF es la retina isquémica. Eso es lo importante a llevarse. Entonces, no podemos bloquear la producción de VEGF para siempre con inyecciones jamás. Se tiene que hacer con láser. Solo quemando a la retina que produce el VEGF podemos disminuir las concentraciones de VEGF. Entonces, de alguna manera, todos estos anticuerpos anti-VEGF no pueden ser la respuesta final al tratamiento, sino siempre serán adyuvantes. Y son muy buenos adyuvantes, pero las compañías comerciales han vendido los anticuerpos, y obviamente por el interés comercial, como la solución permanente, final y definitiva a la retinopatía diabética, y eso jamás podrá ser. Jamás, porque no pueden quemar la retina isquémica ni frenar la producción por siempre, ni destapar las arterias tapadas. Esas están tapadas por siempre. Ya ahí está glía, células, fibrosis en los vasos. ¿Me explico? Entonces siempre son ayudantes al tratamiento, tienen una acción transitoria de por ahí de 3 meses, dicen algunos, pero lo importante es que no son para siempre, ¿vale? Entonces en Estados Unidos, en los lugares con muchos recursos y aseguradoras, pues sí, les ponen inyecciones cada 1 a 3 meses de por vida y pues funciona, pero no resuelve de fondo, solo de forma. Uh-huh. Y la vitrectomía, que la vitrectomía pues se reserva para los casos más agresivos, un caso como este en el cual ya hay desprendimiento de retina, sangre, fibrosis, fracciones, pues literal se tiene que entrar con unas agujas y con las agujas se hace manualmente todo, se absorbe la sangre, se corta el desprendimiento de retina, se pega la retina, se quitan los tejidos cerebrovasculares, se da láser, porque es la base del tratamiento. Y la realidad es que hoy en día con la cirugía, pues cerca del 70% de las personas con casos graves mejoran un poquito, pero pues tampoco pueden mejorar tantísimo. ¿Me explico? Déjenme ponerle aquí, si todo sale bien, por alguna razón. Y como siempre los videos no funcionan. ¿No? Vamos a dar una segunda oportunidad. Y si no, entonces, solo para un poquito ejemplificar en términos prácticos que se hace una cirugía. Esta es una cirugía de catarata y vitrectomía. Nos vamos a tratar un poquito la catarata, pero lo que quiero mostrarles es que se ponen unos microtubos de 2 centímetros, de 2,5 milímetros, por los cuales literal se van a meter instrumentos y a sacar instrumentos. Por ahí ponemos más inyecciones. Aquí está haciendo una cirugía de catarata, que no vamos a tratar mucho. Ahí está el seno intraocular siendo metido. Y en la retina podemos ver, vean cómo viene la retina y está jalada por aquí, jalada por acá, jalada por acá y jalada por acá. Entonces, esto que está jalando la retina tiene que cortarse de manera manual con estos que les llamamos los vitrectores. Y de alguna manera hay que ir pues con mucho cuidado, poquito a poquito, pensando que la retina mide 250 micras de grosor y que se pueda romper fácilmente. Tenemos que ir cortando todos los tejidos fibrosos que están desprendiendo la retina y vean cómo poquito a poquito si se va cortando. En general se puede ir liberando la retina para pasadas algunos minutos, horas, dejar la retina lo más libre de tracciones que se pueda. Y una vez que terminamos déjame lo pongo aquí, de liberar toda la retina, algo muy importante es dar láser. Ajá. Ahí se me cuenta la retina ya está un poquito más libre y despegada, ¿no? Como hace rato. Y bien importante, dar láser, porque el láser es la base del tratamiento de la retinopatía diabética, que sigue estando ahí y que sigue estando isquémica por todas las arterias tapadas que tiene en su árbol vascular. Hablando de edema macular diabético, que nace es como un subgrupo recordado, pero no muy importante. Lo importante del edema macular es que el edema siempre pasa en la región de la mácula, por eso se llama edema macular. Y al estar en la mácula está muy cerca de la fóvea, que es la parte central de la visión. Y el edema no es nada más que fuga de un vaso.
Aquí, por ejemplo, vean que hay algunos datos de hemorragia, pero no es una retinopatía muy fea, no hay tantas hemorragias. Pero este vaso que está aquí tiene fuga. Y eso quiere decir que de su interior está saliendo líquido, proteínas y lípidos que son los de color amarillo y que empezó poquito a poquito y ha estado creciendo y ahorita está casi por llegar a aquí, que es el centro de la fobia. Este paciente ve bien porque su fobia está respetada, pero tal vez en un par de meses esto va a llegar al centro de la fobia y entonces el paciente se quejará de tratamiento, de baja de visión, perdón. Si hoy le damos tratamiento, el paciente nunca llegará a pérdida de visión, pero lo importante de esto es llegar con un diagnóstico y un tratamiento temprano e idealmente antes de que se afecte la fobia, porque una vez que se involucra la fobia, hay baja visión. ¿Estamos? Y esto es muy importante porque la baja visión del edema macular no es agresiva, es una que le llamamos deficiencia o discapacidad visual. Que no es que no ve, no es que está ciego, pero es que ya no puede ver con detalle, no puede ver lo que le decía, no ve el celular, no ve los subtítulos de la televisión, no ve el recibo del gas, no ve las letras pequeñas. ¿Me explico? Entonces el edema macular causa 3/4 partes de todos estos casos de discapacidad visual. Es bien frecuente en nuestra clínica. El láser más común que damos es el de edema macular diabético. ¿Estamos? Porque esto de la permeabilidad excesiva de fluido y de las lipoproteínas eventualmente se ve como amarillo y es lo que daña la retina. ¿Estamos? Aquí podemos ver, por ejemplo, como en una angiografía del edema macular tenemos muchos exudados amarillos en esta zona y cuando hacemos una angiografía de esa zona podemos ver que estos vasos en particular tienen mucha fuga porque el medio de contraste con el tiempo sale después del estudio y eso quiere decir que por ahí, por esos vasos, está saliendo líquido a expensas de daño microvascular. Y en la tomografía, donde lo normal es tener una imagen como esta, podemos tener una imagen como esta, en donde se ve el líquido, pero en tercera dimensión, por decirlo así, como quistes de líquido intraretinianos. Similar a la patogénesis del edema de cualquier otra parte del cuerpo, está regido por las leyes de Starling en cuanto a presión hidrostática capilar y extravascular. Y pues básicamente por algunos problemas de la diabetes como la albúmina baja por la nefropatía pueden favorecer el edema macular. Así como el daño inflamatorio puede alterar la barrera hematorretiniana y la hiperlipidemia puede aumentar la cantidad de lípidos disponibles intravasculares que salen al espacio intersticial. ¿Estamos? Entonces, básicamente, hay que cuidar todo porque el edema macular es muy sensible a todos los cambios vasculares, sistémicos también. Y para cerrar los lugares donde tenemos evidencia de que estos vasos están los que están fugando, pues básicamente les damos láser fino focal a cada uno de estos aneurismas. Y aparte les ayudamos con las inyecciones, es decir, con láser y con inyecciones se pueden controlar la mayor parte de los edemas maculares hoy en día. Es decir, si el paciente llega a tiempo, esto es una condición tratable. Aquí tenemos un caso antes y un caso después del tratamiento, donde antes tenía muchos exudados amarillos y después del láser se fueron los exudados, quedaron estas pequeñas cicatrices, pero el pronóstico visual es mucho mejor con tratamiento que sin él. La inyección, como les decía, que lo que ayuda es a tratar de cerrar, al menos transitoriamente, en lo que el control metabólico y el láser ayuda para que los vasos dañados se alcancen a cerrar y de tener líquido adentro de la retina, se puedan tener retinas sin líquido. Muy bien. Entonces, el pronóstico de la retinopatía diabética depende mucho del daño retinal al diagnóstico. A más temprano lleguen, les va mejor. El diagnóstico por baja visual, recuerden que es tardío, porque quiere decir que ya hay daño para que tenga baja de visión. El tratamiento es complejo y debe ser individualizado, como siempre. En cualquier estadio se puede hacer algo. Quiere decir que incluso cuando tienen poquito retinopatía, pues se les puede dar consejo de control metabólico y esto, y los muy agresivos se les puede dar láser, cirugías o rehabilitación visual. Y vean, con el adecuado manejo, hoy en día menos del 2% de los pacientes llegará a pérdida de visión severa. Eso quiere decir que si los detectamos a tiempo, en general a todos les va bien, al 98% les va bien. Lo que leí en un artículo muy bonito que decía algo así como, pareciera que la retinopatía diabética por sí misma no es una enfermedad peligrosa y que causa ceguera. Entonces medio contradictorio y dije, a ver cómo esto.
Dice, sí, pareciera que la retinopatía diabética no es por sí misma una enfermedad que causa ceguera o que daña la visión. Lo que es peligroso, lo que causa ceguera y la visión, es su diagnóstico tardío. Porque con diagnóstico tardío el pronóstico es malo, pero con diagnóstico temprano el pronóstico en general es muy bueno, porque solo menos del 2% les irá mal. Vamos, entonces lo importante es que lleguen temprano. Más del 70-80% de los pacientes con retinopatía diabética no tienen síntomas, ¿sale? Acuérdense, alrededor del 80% no tienen síntomas. Conceptos importantes a recordar: oclusión e isquemia es lo que promueve los neovasos y esa es la causa de la retinopatía diabética, mientras que la fuga vascular es la causa del edema. Hay 3 tratamientos: láser, inyecciones, cualquiera que éstas sean, de las antiguas o de las nuevas. La realidad es que los estudios dicen que son más o menos lo mismo. Y el pronóstico depende del estadio. Recuerden revisión anual a, a todos, ya sea con oftalmólogo o con optometrista certificado, o hoy en día con la cámara no mediática, que cada vez hay más, aunque nos hacen falta todavía muchas. ¿Vale? Y listo, me parece que vamos justo en tiempo. 11:44, no sé si tengan algunas preguntas y tal vez podamos avanzar algo al respecto de ello. Y si no, pues muchísimas gracias. Espero que se hayan aclarado algunas dudas. Muchas gracias, No me David parece. Rivera. Creo que se han hecho algunas preguntas aquí. A ver, Las déjame ver que ya no he has. visto el chat. Ajá, exactamente. Si quieres darle A ver, consecutividad, adelante. dice Oscar Ahí Vivanco, está. ¿cuál de los antiogénicos se usa de primera elección o depende del estado de la retinopatía diabética? Pues la realidad es que como todos funcionan bien, todos pueden ser utilizados de primera elección. En general, si después de 3, 5 inyecciones se ve que no responde, es que decimos, bueno, pues cambiamos a otro. Si tú vas y le preguntas a cada una de las casas comerciales, te van a decir que la suya es la de primera elección. Este, yo creo que no hay uno de primera elección real. Eh, Hay unos que prometen más tiempo de intervalo entre inyecciones, si ese es tu objetivo, pero en una de esas puedes tener un medicamento que dure más, pero que desinflama menos. En una de esas puedes tener un medicamento que desinflama más, pero dura menos. Entonces, si lo que quieres es desinflamar, pues tal vez quieres el que más desinflama. Y ninguno tiene la verdad absoluta. El faricimab hoy se vende, y recalco, se vende como el que tiene mejores resultados y duraciones, pero la realidad es que en la práctica tenemos muchos pacientes con cualquiera de los antibiogénicos que les va muy bien a la primera porque el antibiogénico no es el tratamiento, es el adyuvante al tratamiento. El tratamiento real es el ACE. Entonces yo te diría, ¿cuál es la primera elección? La primera elección no es un antiangiogénico, Oscar, la primera elección es el láser, tanto para la retinopatía diabética como para el edema macular, que en la mayor parte de los casos tiene algún componente focal. Y el láser, el antibiogénico, ha de ayudar tanto a los casos de retinopatía diabética como a los de edema macular después de haber sido tratado con láser. ¿Cuántas aplicaciones de inyecciones son recomendadas? No hay un número. En Estados Unidos, el paciente que yo conocí cuando estuve allá, que son pacientes que pues el seguro les paga todo, llevaba más de 100 inyecciones. Entonces, pues ciertamente no hay un número. Las que alcance a pagar tu bolsillo, las que te cobra tu aseguradora, porque en los casos que son crónicos y resistentes a tratamiento, pues lo vas a necesitar toda la vida. ¿Cuántas aplicaciones son necesarias, que es diferente? Son el número que controle el edema macular o la retinopatía diabética con el mejor pronóstico visual. Te puedo decir que en promedio, un paciente convencional en México, en la Ciudad de México, ha recibido entre 5 y 10 sesiones de láser y ha recibido entre 5 y 10 inyecciones en un haber largo de retinopatía diabética promedio. Hay pacientes que tienen uno, hay pacientes que tienen 20, pero te puedo decir que el promedio va por ahí. ¿Cuántas aplicaciones? Y otra pregunta, ¿la aplicación de láser y la aplicación de antibiogénico dan mejor resultado? Por supuesto. La aplicación de láser es y será hasta nueva evidencia el mejor y principal inicial y más resolutivo tratamiento para la retinopatía diabética y el edema macular. Y el antiangiogénico será su mejor acompañante, adyuvante, pareja y enamorado. Dice
El edema en la diabetes es predominantemente en la mácula, es correcto. Podríamos decir que hay edema extramacular, pero ese no lo tratamos. Si es así, ¿por qué existe esta preferencia con respecto al resto de la retina? Nada más porque está cerca de la fovea. Y porque si está cerca de la fovea, baja la visión. Entonces, ya Dani, no, no tratamos el que está fuera de la fovea, de la mácula, porque no afecta la visión. No tiene repercusión visual. Joaquín Quiroz, ¿existen actividades clínicas del uso de nutracéuticos para la prevención o tratamiento de la retinopatía diabética? Me declaro desconocedor. Jonathan, no sé si tú conozcas la palabra nutracéuticos. ¿Qué son? ¿Qué es? No, bueno, ¿Qué hacen? hace referencia a esos coadyuvantes de origen nutriológico, no Ok. sé, No, estos afortunadamente, omega, etcétera, etcétera. eh, la respuesta es no. Hay medicamentos, pastillas y vitaminas, incluso algunos de laboratorios medio reconocidos, que se venden como vitaminas para la diabetes. La diabetes no es una enfermedad de base causada por hipovitaminosis. Es una enfermedad metabólica inflamatoria este, microvascular, isquémica, angiopática. Entonces, su tratamiento debería de ir más bien relacionado a eso. No hay evidencia de eso. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿se sabe qué ocurre con la prevalencia de diabetes y retinopatía en el gremio médico? No lo sé, te lo busco. Vemos si tenemos ese dato para alguna otra versión, pero habría que buscar más bien la prevalencia de diabetes en el gremio médico, que teniendo la prevalencia de la diabetes, la prevalencia de retinopatía no debería de ser muy diferente, dependiendo de su control glucémico. En un paciente con retinopatía severa, ¿qué cuidados debe de tenerse con la actividad física y el ejercicio? ¿Sabes qué? Esa es una muy buena pregunta porque no tengo una diapositiva de ello y me la hacen seguido. En 1985, un libro, o bueno, en los 80, no sé qué 80, un libro dijo que no había que hacer ejercicio, que no había que hacer nada cuando tenías retinopatía diabética. Se subió a la guía de la Academia Americana y erróneamente persistió por los años y los años. En las últimas revisiones, todavía no estoy seguro si sigue, pero alguna vez que lo revisé, la referencia de la recomendación de no hacer ejercicio basaba su recomendación en ese libro de ese año y no en un artículo y no se volvió a estudiar. Entonces, hoy sabemos que no hay ninguna restricción de actividad física o ejercicio en pacientes con retinopatía diabética, incluso con desprendimiento de retina, hemorragia vítrea o estadios avanzados. Al revés, siempre les sugerimos que hagan ejercicio porque el ejercicio mejora el control metabólico y el control metabólico hace que no empeore tanto la retinopatía diabética agresiva. Lo que necesita un paciente es láser y ejercicio, láser y inyecciones o cirugía. Si se detiene la actividad física, pues empeora el control metabólico y no hay evidencia de que esta mala costumbre de la vieja escuela de tiene hemorragia vítrea, tiene desprendimiento de retina traccional, váyase a su casa y repose indefinidamente hasta que se le cure la diabetes, el desprendimiento de retina o algo, sirva de algo. Es más, pareciera que va en detrimento de ello, pero nadie ha hecho un estudio de ello. Entonces, no, que el paciente haga ejercicio, que se dé láser. Todos los sangrados, 75% de ellos suceden con el paciente haciendo un ejercicio no más extenuante que caminar. ¿Eso qué quiere decir? Que a los pacientes les sangran los ojos, se desprende la retina por los años de diabetes y nada más, no por cargar fuerte ni por correr. Entonces, no, actividades libre. Pero si tú pones esto en una discusión entre, no sé, 100 oftalmólogos y 100 retinólogos, 100 médicos, las respuestas van a ser muy variadas y divertidas. Pero sin duda alguna, yo no recomiendo ningún paro en la actividad física y ejercicio porque no hay evidencia y no hay una plausibilidad biológica por sentido común de que sirva de algo. ¿Me explico? Tal vez si me dices, oye, va a cargar 100 kilos, oye, pues tal vez eso sí no lo haga, porque existe la retinopatía por Valsalva, que es otra cosa, pero ese no es el común de un paciente con diabetes. Marisela Vázquez, doctor, si tiene una paciente controlada que presenta RD leve, igual por genética, comenta que lo importante es que los estadios es el control metabólico y estilo de vida. Si la paciente está controlada, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? Observación anual con cámara no mediática
y nada más. Con eso es más que suficiente. Se debe de dar otro tratamiento además de lo mencionado. Eh, no, solo el del control metabólico, completamente. Dieta y ejercicio, y ahí tiene la respuesta probablemente a la mayor parte de su problema. Dani, completando la pregunta pasada, si es un sitio avascular, ¿por qué el edema suele migrar a esa zona en mayor proporción? Si es un sitio avascular. Creo que la pregunta va a lo del edema macular. No estoy muy seguro si me dices si no contesto la pregunta como la quieres, Dani. Toda la retina es vascular, el centro es discretamente vascular, pero está lo suficientemente cerca para que los vasos más cercanos que no llegan a la zona vascular puedan liberar líquido y el líquido pueda, por contigüidad, llegar a la zona vascular. Entonces, sí es avascular, pero no está libre de los factores vasculares de los últimos vasos más cercanos a ellos. Entonces, por eso llega a la fobia y es la parte más dañina, pues. Perfecto. ¿Hay evidencia del beneficio del uso del láser profiláctico para prevenir la producción de temperatura en el paciente sin vascularización? Por supuesto que sí, Jimena Domínguez. De hecho, siempre la hubo, nada más que el ensayo clínico que lo demostró desde los 90, me parece, puso como corte el dar láser a partir de retinopatía proliferativa con características de alto riesgo, pero porque ahí la magnitud del efecto fue muy grande, pero desde estadios de retinopatía no proliferativa severa, se notaba un beneficio pequeño. Entonces, hoy en día, y dado que un estadio severo, eventualmente, en 5 años, 78%, por no decir 80%, terminará en proliferativa, ya les damos. Si tienes un paciente con retinopatía diabética severa y sabes que 80% de ellos estarán en proliferativa a 5 años, una pregunta interesante sería, ¿por qué no darle láser ahorita y evitar que llegue a la proliferación en 5 años? Si ya sabemos que 80% pasarán a 5 años, asumiéndolo por medio, porque si tiene otros factores de riesgo, pues puede hacer peor. Entonces la respuesta es sí, en nuestra clínica sí se dan tratamientos a pacientes con retinopatía diabética severa. Y eso lo puedes un poquito corroborar y confirmar con una geografía de campo amplio, porque no existía la geografía de campo amplio cuando se hicieron los primeros estudios de esto, y ahora que la tenemos, sabemos que ahí está la isquemia. La pregunta es, ¿la queremos observar o la queremos tratar una vez que sabemos que está ahí, que no se va a quitar, que va a progresar, que 80% de ellos llegarán a proliferación en 5 años? ¿No? Entonces, sí, la respuesta es sí, pídele esa geografía con fotos periféricas tardías, idealmente con campo amplio, un Optos, un espectralis de 120 grados hacia los diferentes cuadrantes, cualquiera que tenga campo amplio, y ahí vas a ver la isquemia periférica y ahí dale más láser. Y listo, creo que por ahí andamos con las últimas preguntas. Muy bien. Híjole, pues creo que muchas gracias por la explicación, muchas gracias. Excelente clase y explicación, dice Jimena Domínguez. Yo también pienso lo mismo por todas las explicaciones y lo que nos has puesto en escena. Siempre es un gusto escuchar tus pláticas, tu conversatorio que estamos teniendo aquí, y lo actual que nos das. Y más que nada, pues que tú estás en la trinchera del tratamiento, ¿no? Nosotros podemos estar ahí especulando todo. Muchas gracias, David. De verdad, es un gustazo. Esperemos que haya una tercera edición y si la hay y si tú aceptas, pues estarías muy invitado de nuestra parte, ¿no? Será un gusto. Muchísimas gracias. Estamos ahorita pasando lista y creo que ya no hay ninguna, ¿cómo se llama? Ningún recado para la próxima clase, para el próximo viernes. Y nosotros nos despedimos. Evidentemente, este curso está, hay que agradecerle aparte de David, a la SECTEI, las fuentes de financiamiento y a DEGAPA, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. No hay otra cosa.
Adiós.